Hola a todos. Como cultura, en Occidente en general, tendemos a ir hacia afuera. Estamos más cómodos haciendo que sintiendo, estando con otros que estando solos. Entonces, realmente nos podemos encontrar en que estamos dentro de casa, pero es como si estuviéramos fuera, incluso más fuera de lo que ya estábamos antes, por las noticias, por las redes sociales, por todo. Puede ser una buena oportunidad para volver dentro, dejarnos sentir, si hay miedo, si hay alguna emoción de preocupación, también darle cabida, porque las emociones solo nos dañan cuando las bloqueamos, cuando se estancan. Si dejamos que se expresen, solo nos van a dar una información que necesitamos. Hoy yo os traigo una sesión como para hacer cada cual una reflexión a nivel de sentir sobre qué oportunidades, si se le pueden llamar así, nos trae esta situación actual. Al final de este vídeo te voy a enseñar un ejercicio para que descubras tus superpoderes, para que descubras aquellas cosas que te hacen volver a ti, a tu centro, para estar en el mejor estado posible, para conseguir lo que quieras, para estar productivo o para quererte a ti mismo, sea cual sea el objetivo, te van a poner en esa línea de salida con todas las herramientas preparadas para ti. Esta semana en el Instagram de Adia compartíamos una frase que hablaba de lo necesario y lo innecesario. Así que vamos a hacer una primera parada a aquello más tangible, a las cosas reales que tenemos en nuestra casa, que son de nuestra propiedad. Te invito a que en la próxima semana, los próximos días, te marques un minimapa de tu casa y lo dividas en partes. Partes que no te tomen más de media hora o una hora. Y el ejercicio a hacer va a ser el siguiente. Vas a coger por ejemplo, la cocina y vas a identificar aquello que es necesario, aquello que es imprescindible. Y después vas a observar aquello que es innecesario. Quizás tienes 20 tazas de café. De estas vas a observar cuáles te aportan, suman a tu vida, te hacen feliz porque te recuerdan de un viaje, y cuáles lo único que hacen es ocupar espacio. Entonces, eso que sea innecesario y que encima solo ocupe espacio, te invito a que lo vayas juntando y cuando tengas el momento, pues tomes la decisión de regalarlo. Quizás alguien en lugar de 20 tazas tiene 3 y le puede ir bien, esas que a ti realmente te pesan. Entonces vamos a hacer este ejercicio a lo largo de unos cuantos días para que realmente te tomes el tiempo de hacerlo como un disfrute, como un limpiar. Y cuando uno limpia fuera, limpia dentro. Cuando uno ordena fuera, ordena dentro. Limpieza simbólica. En nosotros hay diferentes cosas que también acumulamos, necesarios, innecesarios. Y de los innecesarios hay algunos que nos suman y nos hacen sentir bien y otros que lo único que hacen es pesar. Entonces, podríamos dividirlo en pensamientos, emociones y hábitos. El tema de emociones y pensamientos se puede trabajar haciendo una terapia, utilizando técnicas de liberación emocional, cambio de creencias y los hábitos. Lo primero que vamos a hacer ante una rutina o una tarea, la queramos hacer o no, sobre todo si no la queremos hacer, vamos a decirnos las palabras estoy aquí porque quiero. Obviamente igual es algo que tenemos que hacer sí o sí, pero estamos aquí porque queremos. Quizás estamos haciendo la colada, pero lo hacemos porque queremos. Obviamente podríamos no hacerlo, pero no hacerlo nos estresaría más que hacerlo. Entonces estamos aquí porque queremos. Después te voy a hacer una pregunta y te vas a hacer una pregunta. ¿Me sienta bien? ¿Me sienta bien esto que estoy haciendo? Hay cosas que dirás, trabajar quizás no me sienta bien, pero el cómo estás trabajando, ¿te sienta bien? ¿Me sienta bien trabajar en pijama? ¿Me sienta bien hacer la colada por la mañana, que es cuando más productiva soy o más productivo soy? ¿Me sienta bien hacer ejercicio? Vale. Si no hay ningún pero y es un sí rotundo, perfecto, adelante. Es la lista de necesarios o innecesarios, pero que suman, que te hacen el día a día mejor. Entonces, eso, lo que sea un sí sin pero, perfecto, vamos a continuar así. Ahora, si hay un pero, el que sea, por pequeño que sea, por ejemplo, ¿me sienta bien hacer el deporte? Sí, pero después me duele el cuello. Vale, pues vamos a buscar, porque a veces cuando se trata de trabajo o de ayudar a los demás nos es muy fácil encontrar soluciones. A todo el mundo, pues podrías hacer esto, podrías hacer aquello, pero en nuestro día a día y para hacernos la vida más agradable, a veces es que es súper difícil. Entonces vamos a hacer el ejercicio, nos vamos a poner la gorra de consultor de nuestra propia vida y vamos a hacer una lista de posibles alternativas. Y os voy a decir algo, os invito a que probéis la alternativa más contraria, más loca, más rara. Pongamos que eres una persona que hacía CrossFit
y ahora pues no puedes y lo haces como puedes en casa, pero te haces daño. Vale, te propongo que durante 2 días hagas clases online de bailar flamenco. Algo súper diferente. ¿Por qué? Porque quizás el flamenco no es lo tuyo, pero en ese bailar flamenco tu cerebro obtendrá ideas nuevas, entrará en contacto con otras maneras de hacer deporte y quizás el flamenco no, pero igual te acuerdas que cuando eras pequeño te gustaba mucho el hip hop y puede ser la oportunidad de empezar a bailar, que es algo que te sienta súper bien, que haces deporte con ello y no te duele el cuello después. Pongo esto por ejemplo, ¿no? O con el trabajo, o con las obligaciones de la casa, pues igual puedes tener la idea que vas a hacer las cosas de casa mientras llamas a mamá, o mientras llamas a esa amiga, o mientras escuchas ese vídeo. Todo esto nos va a ayudar a realmente estar mucho mejor y estar como más motivados con nuestro día a día. Que ahora nos vamos a poner a hacer ese ejercicio que os he prometido, que te he prometido, para conectar con tus superpoderes, para conectar con las herramientas que te ponen en el mejor estado posible. Te pediré que encuentres un lugar tranquilo, pongas cojines, te estires, te sientes, donde estés más cómodo. Cuando todo esté como a ti te guste, te voy a pedir que cierres los ojos. Mientras hablo, puedes ya tener los ojos cerrados, ir ajustando tu posición para relajar aquella tensión, si la hay, o para incluso mejorar el estado de comodidad en el que estás. Este ejercicio lo vas a hacer con los ojos cerrados para poder conectar más y mejor contigo mismo, contigo misma. El ejercicio que estás haciendo es para ti y en positivo. Vas a hacer una respiración profunda que te permite dejar ir las tensiones y aprovecharás este momento para darte las gracias de estar aquí, de regalarte estos momentos. Y te repetirás: me siento segura, me siento seguro. Y notarás cómo el ambiente a tu alrededor está para darte apoyo, para protegerte. Notarás cómo la temperatura a tu alrededor es perfecta y tomarás conciencia de que ahora va a haber un respeto total para que tú hagas este ejercicio. Te invito a que hagas otra respiración profunda, inspirando por la nariz y puedes soltar el aire por la boca, liberando toda tensión. Y con cada inspiración vas entrando en un estado más y más profundo de ti, en un estado más y más relajado. Muy bien. Con cada inspiración vas a ir viajando a tu interior, a un lugar sabio, a un lugar idílico. Y vas a ir contando de 5 hasta 0 para ir entrando a ese lugar tan bonito que hay en ti. 5, te relajas más y más. 4, con cada inspiración estás más relajada. 3, empiezas a notar esa parte de ti tan sabia. 2, te sientes cómodo, cómoda. 1 y 0. Y ya estás ahí, en ese lugar de ti tan bonito. Quizás sea una sensación, quizás sea un lugar,
será un lugar de protección, un lugar de alegría, de paz. Te hará sentir la mejor de las sensaciones. Puede ser que te imagines en un jardín, en un desierto bajo las estrellas, en una playa, o simplemente te encuentres con esa sensación de bienestar, sintiéndote muy profundamente dentro de ti. Y aquí te vas a permitir explorar. Si te imaginas algún lugar como la playa, pues vas a poder tocar la arena o el suelo, o te vas a sentir calentado por el sol si lo hay. Si hay algún alimento o alguna bebida nutritiva en ese lugar, lo vas a saborear ahora. Te vas a sentar en ese lugar, o te vas a estirar. Y vas a inspirar ese bienestar. Es como si con cada inspiración entrara mucho amor y con cada exhalación saliera también mucho amor. Y ahora, cuando te sientas ya en tu hábitat, en armonía con este lugar al que has viajado, y ahora que estás aquí, encontrarás en algún lugar la pista de cuáles son tus superpoderes. Y te vas a dejar llevar sin expectativas, dejando que la información llegue, que la intuición se manifieste. Y puede ser que encuentres una cajita del color que más te guste. Puede ser que encuentres que hay un caminito y vas a descubrir que apareces tú, que te lo vienes a explicar, que aparece un animal de compañía que tuviste, un animal que te gusta mucho, un objeto, y te vas a dejar llevar por tu imaginación. Cuando encuentres la puerta, cuando encuentres la cajita, vas a dejar que aparezca esa pista. Si aparece un objeto, vas a conectar con qué te transmite ese objeto. Si aparece alguien o algo, o simplemente puedes esperar a que te explique. Y ahora te explica o te transmite de alguna manera qué es eso que puedes utilizar para estar en tu mejor estado. Puede ser que te diga una acción, quizás te regale una noción de me amo, de me quiero, de soy capaz. Ese regalo que en ti hay, ese recurso que para ti tiene superpoderes, ahora te permites descubrirlo. Puede ser que tu herramienta sea conectar con esta parte,
con este lugar de ti. Agradece lo que sea que hayas descubierto aquí como una herramienta para sentirte bien, para estar mejor. Cuando hayas recogido eso que hoy tu parte más sabia quería que supieras, cuando hayas recogido una sensación, un mensaje, un objeto que te conecte con ese superpoder, con eso que para ti es especialmente útil para hacerte sentir bien, para darte energía, calma, para ponerte en el mejor estado para cualquier cosa, para cualquier objetivo. Te vas a abrazar, vas a imaginar, lo puedes hacer, de verdad. Vas a poner tus brazos alrededor de tu cuerpo, dándote un abrazo. Y te vas a fundir con esta sensación de amor y protección. Vas a dar gracias a ese animal, a esa versión de ti que te ha venido a ver, a este ejercicio, a ti mismo. Y va a ser como integrar esta sensación para que cuando necesites volver a ella puedas hacerlo tan solo abrazándote. Y poco a poco, sabiendo que esto que acabas de descubrir aquí viene contigo, vas a ir poco a poco despidiéndote de este lugar por ahora y vas a ir poco a poco saliendo. Con cada inspiración te vas a ir sintiendo más en contacto con tu cuerpo. Puedes mover los dedos de los pies, de las manos. Vas a ir tomando conciencia del lugar relativo que ocupa tu cuerpo en este espacio, en esta habitación en la que estás. Vas tomando conciencia de la temperatura que hay, de la superficie sobre la que estás sentada o la que estás tumbado. Poco a poco harás una respiración profunda, sacando el aire por la boca. Podrás moverte la espalda, los brazos. Y poco a poco y a tu ritmo podrás abrir los ojos. Espero que te haya servido. Recuerda que puedes repetir este ejercicio en diferentes momentos, así que lo puedes guardar como una herramienta más que puedes utilizar. Si te ha gustado, no olvides poner me gusta, compartir este vídeo y suscribirte para estar al día de todos los vídeos y todas las herramientas que voy compartiendo contigo. Muchas gracias y nos vemos pronto.